Bueno, entonces continuaremos con la segunda parte, lo que es psicología en odontopediatría. Entonces, en la anterior clase, 3 años deberían tener todo lo que es la dentición temporaria completamente erupcionada. Si se dan cuenta, en este cuadro clínico nosotros observamos un niño de 3 años que tiene patologías, es un caos dentario, ¿no? Hay comunicación pulpar, hay lesiones de caries profundas, y aquí hay un IGDA 6, otro IGDA 6, otro IGDA 6, aquí ya es para, no sé, a qué valorar, pues para tratamiento pulpar o directamente es para exodoncia, ¿no? Pero en su vida de desarrollo clínico, de entrenamiento, inclusive cuando ustedes vayan a zonas rurales, cuando estén haciendo su servicio rural obligatorio, van a encontrar estos cuadros clínicos en niños muy pequeños. Entonces, no va a ser raro, eh, pero ya con los diagnósticos, el tratamiento, ya se puede restablecer esta boquita, ¿no? Sin embargo, siempre recordar que los dientes temporarios son más importantes que los dientes permanentes. No importa que los dientes temporarios se pierdan, caigan, porque eso es lo que la gente piensa, que los dientes temporarios, como se van a caer, como se van a perder, entonces los dientes permanentes es más importante y no les hacen curar, no les hacen tratar. Entonces, ahí nosotros tenemos que actuar, tenemos que cambiar esa creencia, ese pensamiento, porque ese diente, ¿no? Temporario está protegiendo al germen permanente que se está desarrollando. Y si algo le pasa al diente temporario, quien va a tener consecuencias y va a repercutir un golpe, la lesión de caries no tratada, abscesos, fístulas, etcétera, va a ser el diente permanente. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma, esas creencias que aún persisten. No encontramos lesiones de caries amplias a esta edad, ¿no? Y obviamente la mayoría no va a ser, ¿no? Un 99% va a ser por una mala higiene. O de repente los papás no han tenido esa orientación de cepillado dental o porque son tan importantes los dientes temporarios. Entonces vamos a encontrar a los 3 años este tipo de cuadros clínicos, estimados estudiantes, ¿no? Entonces no se sorprendan, ¿no? Cuando ustedes vayan al servicio rural obligatorio que van a encontrar estas boquitas y van a tener que hacer, ¿no? El tratamiento respectivo. Y bueno, hasta los 3 años tenemos, aparecen los herpes, ¿no? La gingivoestomatitis herpética primaria, así se llama. Y muchas veces se confunde con un absceso dentoalveolar agudo porque los síntomas son parecidos, ¿no? Entonces los niños tienen, no comen, les duele, están irritables, empiezan a babear, ¿no? Por toda la inflamación que se encuentra, por las úlceras que presentan, ¿no? Por los herpes que están desarrollando. Entonces, se puede confundir, ¿no? O los papás confunden la lesión de caries, que ni siquiera es profunda, que ese es el causante. Sin embargo, es un proceso viral que nosotros también tenemos que identificar. Entonces, a los 3 años o hasta los 3 años, el niño puede tener una gingivoestomatitis herpética primaria. El otro periodo es el sensorio motriz, del periodo sensomotriz, vamos a ver a los 4 años cuáles son las capacidades, ¿no? Pierde el control en todos los aspectos de la conducta, ¿no? Pega, patalea, rompe cosas, ¿no? En excesos de ira, puede escapar, capaz de un lenguaje ofensivo y chocante, puede responder al llamarle por su nombre, gran conversador y preguntador y gran imaginación, ¿no? Estos niños de 4 años ya se dan cuenta que sí pueden contestar, que sí nos pueden manipular, inclusive desde más chiquititos, eh,
utilizan mucho el berrinche para salirse con su gusto, ¿no? Y eso también a veces pasa en la clínica. Hay que saber reconocer qué tipos de niños estamos atendiendo. Y bueno, a los 4 años y medio empieza a calmarse, le gusta discutir, está interesado en los detalles y quiere que le muestren cosas, disfruta los aspectos tridimensionales de los objetos y se puede razonar con él. Entonces, como ya se puede razonar desde los 4 años, 3 años y medio, que ya ha adquirido más capacidad de comprensión, comunicación, lenguaje, entonces nosotros podemos negociar, podemos hablar, podemos reforzar ese comportamiento que de repente está presentando en la consulta odontológica. Entonces, 4 años y medio es fácil, se puede conversar con ese pacientito. Otro periodo, a los 5 años, es más confiado, más estable, está bien equilibrado, no es exigente. La madre es el centro del mundo y al niño le gusta estar cerca de ella, obedecerle y darle gusto, ¿no? Acuérdense, habíamos hablado también en la teoría de Sigmund Freud que los niños regresan a las madres, ¿no? Y las niñas regresan a los padres. Entonces los complacen, ¿no? Les da gusto obedecerles, obedecerles, estar cerca de ellos. Y responden muy bien a los elogios. Entonces, como ellos entienden, ya tienen 5 años, nosotros tenemos que aprender a elogiar, ¿no? Oh, me estás ayudando, abrí tu boca, qué campeón te has venido hoy día. Oh, entonces, esos elogios les gustan a los niños y tenemos que saber reconocerlo y realizarlo en el tiempo adecuado, ¿sí? No podemos decir que mientras está llorando, ¡ay, qué valiente eres! No, no se puede. Tenemos que encontrar el momento exacto para decirlo, ¿no? U oportuno. A los 6 años, el niño está cambiando, ya está creciendo, ¿no? Ya está adquiriendo nuevas habilidades. Obviamente, todo esto va a depender del entorno en el que está viviendo, ¿no? Entonces, hay una época de rabietas violentas, cúspide de tensión, es cobarde, agresivo, temores exagerados de las lesiones del cuerpo, no se puede adaptar, los demás se deben adaptarse a él, no aceptan bien las críticas, el regaño o el castigo, necesitan tener razón y ganar. Entonces, es propia de la edad que tengan cierto comportamiento y nosotros cuando atendemos niños debemos entender, ¿no? No porque es más grande, no porque entiende, no porque se comunica mejor, no significa que no tiene miedo. Es más, a esta edad tiende a exagerar el miedo. Entonces, a veces hasta cuando nosotros estamos aplicando lo que es o activando la turbina, el ruido, ¿no? La sensación o el aire que bota le causa miedo y ese miedo es transmitido o se transforma en llanto y ese llanto para nosotros tiene que ser normal, ¿sí? Entonces no hay que tener miedo de que un niño llore y nosotros no tenemos que estar frustrados porque llore. Es normal, ¿sí? Solamente hay que controlar la situación y no hay que dejarse manipular por el niño, porque si nos manipulan los niños, hemos perdido a ese paciente, porque la siguiente vez que entre a la consulta, nos va a hacer lo mismo y nos va a hacer lo mismo. Entonces, acuérdense, nosotros tenemos que enseñarles a los niños a quienes mandan en la consulta odontológica. ¿Qué es lo que encontramos, no? A los 6 años podemos encontrar lo que son las aftas, ¿no? Las aftas recurrentes, que generalmente se va a dar por una baja de defensas del niño. Entonces, estas aftas, así como la gingivoestomatitis herpética primaria desde los 3 años, dura de 7 a 14 días. Entonces, esa aftita que tiene
¿no? Nuestro paciente, que es muy dolorosa, va a perderse en unos 7, 10 a 14 días. El tratamiento obviamente va a ser paliativo. Hay que esperar porque es un virus, así como la gripe, ¿no? Nosotros nos resfriamos, estamos con malestar general de repente, después estamos con nuestros mocos y ya después de los 3 días desaparece, ¿no? Y poco a poco vamos recuperándonos. Entonces, como es un virus, el tratamiento va a ser paliativo, ¿no? Y como les decía, esto aparece cuando el sistema inmunológico está deprimido, ¿no? Después de una infección, después de un resfrío, el estrés también hace que nos aparezcan herpes. Entonces, podemos encontrar estas patologías, ¿no? Y otras, vamos a encontrar lesiones de caries, ¿no? Hasta los 6 años, vamos a llamarlo caries de la primera infancia, ¿no? Entonces, ya este niño ya tiene la dentición temporaria completa y ya a partir de los 6 años podemos encontrar lo que es el primer molar permanente, la erupción. ¿Qué más podemos encontrar en estos niños cuando no hay una higienización? Vamos a encontrar abscesos dentoalveolares crónicos, abscesos dentoalveolares agudos, ¿no? Cuando las lesiones de caries avanzan. Así también está en plena exfoliación de los primeros, de los incisivos inferiores y, bueno, erupcionan, ¿no? Detrás los incisivos permanentes. Entonces vamos a encontrar una doble dentición, ¿no? Entonces ya decimos aquí que está en una dentición mixta. Obviamente, en el anterior cuadro, en este, tendríamos que hacer las exodoncias de los dientes temporarios, pero solamente de este y de este. No de este, no de los laterales, solamente de los involucrados. A veces es que no tiene espacio, le extraeremos los laterales, pueden decir los papás, o tienen ese pensamiento. Sin embargo, los dientes permanentes van a ser los que van a estimular también el crecimiento del maxilar. En el periodo de 7 a 8 años, el niño es más caprichoso, exige mucho de sí mismo, cree que la gente está en contra suya, que no le quieren y que los padres son injustos, desea aprobación, trata de cooperar, necesita comprensión. Entonces, generalmente traen a estos niños a la consulta a esta edad. Entonces, tienen que tener en cuenta cuál es que estos parámetros van a encontrarse en esos niños. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Tenemos que conocer que la cronología, ¿no?, de erupción de los dientes permanentes, sabemos que está en una dentición mixta y que van a estar presentes ya los primeros molares, los incisivos inferiores, los incisivos superiores, los molares superiores, y puede ser que ya haya una erupción de los premolares, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es esa cronología de erupción para no confundirnos, ¿no?, en el momento de hacer un diagnóstico definitivo. También apoyarnos por las radiografías si es que vamos a hacer un tratamiento de exodoncia, porque necesitamos saber si existe o cómo está esa reabsorción radicular, ¿no? Vamos a encontrar la erupción de los primeros incisivos superiores, de los incisivos centrales superiores, donde también tenemos que tener en cuenta de que debemos observar una corona clínica, una corona que está con la misma, con el mismo color, ¿no?, que son los dientes permanentes blanco-amarillentos, y nos damos cuenta si presentan algunas opacidades o alguna patología del tejido blando. Bueno, y en el periodo de los 9 a 10 años tienen todas estas características, ya establecen amistades y relaciones más fuertes, se sienten más la presión de los pares, están más conscientes de su cuerpo a medida que se
se acercan a la pubertad, enfrentan mayores retos académicos en la escuela, se vuelven más independientes de la familia, comienzan a entender más el punto de vista de otros y aumenta la capacidad de atención, ¿no? Entonces, 9 a 10 años nosotros podemos comunicarnos perfectamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar la erupción de los premolares, ¿no? También vamos a ver por qué no están erupcionando los primeros, los primeros o los premolares, ¿no? Los primeros y segundos premolares, por qué no están erupcionando? Entonces, muchas veces, ¿sí? Muchas veces, a ver, vean, con esta imagen es su radiografía. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando aquí? Aquí está el primer molar, que va a ser este, ¿no? Este es el segundo molar temporario, que va a ser esta parte que ustedes están observando, solamente una parte de la corona. Y por detrás, aquí, estamos observando lo que es el primer molar permanente. Entonces, nuestro diagnóstico en estos niños nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué a los 10 años no está erupcionando ni los premolares, ni el primero ni el segundo premolar? Nos tiene que llamar la atención. Entonces, sacamos una radiografía y observamos y vemos cuál es la causa. Y en esta causa va a ser que hay una anquilosis, ¿no? Entonces se saca las radiografías necesarias para saber y dar un diagnóstico definitivo. Obviamente la radiografía nos va a ayudar a nuestro diagnóstico definitivo. No es que lo va a dar nuestro diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces encontramos erupciones de los primeros premolares, ¿no? Alguna persistencia de los segundos molares temporales, pero como les indico, eso va a depender de cada paciente, ¿no? De repente vamos a ver erupciones ectópicas en estos dientes de la serie permanente. También dentro de los 11, 12, 13 y 14 años, el niño ya va creciendo, ¿no? Procura más por su imagen física, la manera en la que se ven y también les interesa mucho la ropa, tienen más cambios de humor, demuestran poco afecto hacia los padres. Entonces, ellos ya se han dado cuenta que son diferentes, tienen sus propias decisiones, ¿no? También se sienten estresados debido a la parte de la escuela, presentan problemas alimenticios, ¿no? Sienten mucha tristeza o depresión que puede afectar su rendimiento escolar y hacen que consuma alcohol y drogas. Entonces estamos en una etapa que son vulnerables. Hacen razonamiento mucho más complejo, verbalizan mejor sus sentimientos, desarrollan una noción más clara de lo correcto y lo incorrecto. Entonces se acuerdan que habíamos indicado que tienen ya un pensamiento más abstracto. Entonces, en ese sentido, tenemos que entenderlos a los niños y por lo menos aplicar todo este conocimiento que ahora estamos repasando para poder comprenderlos mejor. Entonces, a esa edad, entre los 11, 12, 13 a 14 años, vamos a encontrar la erupción de los caninos permanentes, ¿no? Así también, por la edad, van a haber ciertos cambios hormonales que el niño o la niña va a presentar, que también hacen que haya gingivitis, ¿no? O una gingivitis o una periodontitis puberal. Entonces también vamos a encontrar en esta edad acumulación de cálculos donde nosotros tenemos que hacer la remoción, enseñarles, etcétera, ¿no? Hacer el cepillado dental, utilización del hilo dental, las indicaciones del cepillado, cuántas veces. Entonces, y son muy rebeldes, ¿sí? Hasta la misma comunicación con los niños a esta edad suele ser dificultoso porque nosotros pensamos que nos hacen desplantes, que son malcriados. No,
sino también es propia de su edad, de su formación, de que quieren identificarse. También podemos encontrar, como les decía, una patologías, ¿no? A esta edad, como es el guna, la gingivostomatitis, úlcero necrosante, ¿no? Que va a ir a afectar a niños que están en la parte de la pubertad, entrando a la adolescencia, donde vamos a encontrar estos cuadros clínicos, ¿no? Va a haber agrandamiento gingival, como ustedes bien ven aquí en la gingivostomatitis úlcero necrotizante o necrosante. Lo primero que se van a ir a perder son las papilas interdentales, seguidas del margen gingival, puede afectar a lo que es la encía adherida. Entonces esto ya es un trabajo o un tratamiento con antibióticos, con limpieza, con enjuagues de clorexidina, ¿no? Entonces, y hay que ver también que cómo está el estado general del paciente, porque básicamente están, no comen, ¿sí? Por lo tanto, como no comen, como les duele, etcétera, se van a ir deshidratando. Y el olor, ¿no? Es bien característico de esta patología. Bueno, ya terminando, tenemos a los 15 y 16 años, se interesan más por las relaciones románticas, sexuales, tienen una mayor capacidad para mostrar afecto y compartir, ¿no? También se sienten tristes y deprimidos, ¿no? Y afectan el rendimiento escolar, y eso hace que consuman alcohol, drogas, etcétera. Pero como les indico, son parámetros que ponen, pero sin embargo el contexto familiar también va a ser muy importante para contener la identificación, desarrollo y maduración de ese ser humano a esta edad. Entonces aprenden hábitos de trabajo más definidos, son más capaces de justificar sus decisiones, como la distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, lo abstracto, que va a estar presente desde los 11 a 12 años. Y bueno, por último, tenemos niños de 17 a 18 años, pero ¿qué tiene que ver esto con odontopediatría, no? Entonces, odontopediatría generalmente atiende niños de 0 a 12 años, pero de los 12 a 18 años, ¿qué son? Son niños que están pasando a la formación de adultos. Entonces son adolescentes, adolecen de todo. Y a estos niños o en esta etapa en estas edades, nosotros también tenemos que entenderles, ¿no? Y también van a tener la parte cognitiva, emocional, desarrollo físico también alterados, o algunos van a estar más identificados, ¿no? Entonces tienen más músculos que las niñas, por ejemplo. Los niños han alcanzado la estatura del adulto, más que todo las niñas hasta los 18 años, porque los niños hasta los 25 crecen. Las niñas añaden una cantidad natural de grasa en las zonas como las caderas, brazos, pechos y piernas. Lenguaje y comunicación, parecen ser menos comunicativos, ¿no? Parecen que les encanta discutir. Entonces ya se van a ir identificando según la edad que tiene. Y con todo esto, nosotros también tenemos que entender ese comportamiento. No es que esté siendo malcriado, ¿no? Sino es que no se puede comunicar, no quiere comunicarse, no le interesa más comunicarse, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de la edad y estos parámetros que nos pone la literatura, poder entender el comportamiento de esos niños. ¿Listo? Entonces, van a continuar con el doctor Mauricio Lozada, como es las técnicas de manejo conductual. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados estudiantes? Ok, muchas gracias por su atención. Entonces,
Espero que este tema también les haya llamado la atención, porque nos hace pensar, bueno, tenemos que atender a esos pacientitos y nosotros como profesionales entenderlos, ¿no? Que no nos, Pero en la tarde. que no nos dé miedo atender